Capítulo 7 de Romanos. Estaremos leyendo del 7 al 25. Romanos capítulo 7, del 7 al 25, lo estaremos haciendo de la forma acostumbrada. Finalmente, yo leo un versículo y ustedes siguen con el siguiente. Amén. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y aquel, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer que bien está en mí, pero no hay hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre exterior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dos, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor
mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Vamos a invitar a nuestro pastor para que esté pasando adelante con la predicación de esta mañana. Hermanos, Dios me bendiga. Esta es una parte, hermanos, de la palabra del Señor que es como algo contradictorio a lo que esperamos de la vida cristiana. Es algo que Pablo tiene una lucha en su propia vida. A veces, hermanos, vemos que en la palabra del Señor vemos a muchas personas y creemos que son personas sin pecado. Y estoy hablando de Moisés, como los mismos judíos, los israelitas. Creían que Moisés era un hombre sin pecado y casi que le adoraban a él. Y así con Abraham, Jacob, Isaac. Y la Biblia, hermanos, enseña que el único que es sin pecado es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de acuerdo a esto, hermanos, es importante dar a notar que Pablo, siendo una persona tan usada por Dios, enviando este mensaje a los gentiles y sufriendo tanto y uno revisa la Biblia, hermanos, y uno revisa lo que él hizo, hermanos, después de su conversión y no le encuentra fallas. Uno ve a Pablo, hermanos, y uno dice, pero este hombre ¿en qué pecaría? Este hombre, wow, es que de verdad entregó, mira, hasta exhortó a otro apóstol, wow, ¿qué hombre es este tan maravilloso? Pero Pablo confiesa que tiene una tremenda lucha y que tiene pecados y que tiene allí, ¿verdad?, una gran necesidad de ayuda espiritual. Y por eso, hermanos, le puse por nombre, dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Y me gusta esta parte cuando dice en ninguna manera, porque en el capítulo 3 y en este capítulo, y cuando comienza, ¿verdad?, en varias partes, sobre todo en Romanos, habla en ninguna manera. Hace una pregunta como para que la gente diga que sí, pero realmente es un rotundo no. Pero dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Hermanos, en este tiempo la realidad es que no se quiere predicar contra el pecado. No se quiere predicar para que la persona pueda reconocer en su estado delante de Dios siempre. Y vemos allí entonces que dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Por eso el mensaje le puse, conozco el pecado por la ley. Yo quiero que entiendas, hermano, que si tú vives un mundo de fantasía, si tú vives un mundo donde tú crees que todo está bien y no estás consciente de la realidad, hermano, va a llegar un momento que te estrellarás o cuando abras los ojos y te des cuenta de la verdad, va a ser muy tarde. Y no vas a poder reaccionar, no vas a poder salir del problema en el cual hayas caído. Ahora Pablo dice, ¿sabes qué? Yo entendí que por la ley conozco el pecado. Y yo entiendo que la ley de Dios, su principal objetivo es ponerme en claridad quién soy. Hermano, a veces, hermano, a una persona le pueden decir mentiroso, le dice una persona, y no creo que yo sea así. Luego le dice otro, oye, si ya van 10 personas que te dicen que eres mentiroso, hermano, ¿sabes qué? Somos mentirosos. Pero cuando vemos entonces que la ley de Dios nos trae a la luz lo que somos, las fallas que tenemos, el objetivo de Dios no es querer, hermanos, apartarnos, quitarnos, sino que con esa ley, con esa verdad, podemos acercarnos a Él sinceramente. Y por eso, hermanos, le puse el nombre entonces, por la ley conozco el pecado.
Padre, yo te suplico, Señor, que mi carne y mi mente no estén funcionando en cuanto a condición, momento, emoción, sino mi Dios que sea usted y solo usted. Bendiga este mensaje en Cristo Jesús. Amén. El problema, hermanos, no es la ley. Ahí, si usted presta atención a lo que estaba leyendo, ¿verdad? El problema no es la ley. El problema, hermanos, realmente es el pecado. Vemos allí, hermanos, que Pablo tiene un debate, una lucha en su vida, y él dice, oye, de verdad no hay lo que hacer, no tengo solución para esto. He descubierto por lo que estoy aprendiendo que tengo algo que a Dios no le agrada, que algo que no me deja estar bien con Dios. Y hermanos, yo creo que cada vez que yo leo la Biblia es una confrontación de lo que realmente Dios es y lo que yo soy. Lo que no debería ser, eso soy, pero yo debo entender que Dios lo hace porque me ama. Dios me corrige porque me ama. Y yo no me puedo ofender, yo no me puedo molestar, donde hay una ley que es tan clara, muy clara, para yo poder cambiar. Ahora, ¿qué es la ley, hermanos? Son normas, parámetros, son ese tipo de reglamentos, hermanos, establecidos pero por Dios. Yo quiero aquí, hermanos, detener un momento. Mira, todas las leyes terrenales, si tú te pones a ver, están basadas por las leyes de Dios. El no robarás y si robas hay una consecuencia, te meten preso, o sea que no debes robar. Eso no es que este país o el ser humano, bueno, yo creo que no, ya eso tenía rato establecido por Dios. Ahora, por eso entendemos que las muchas leyes más bien que están ahorita es porque el Dios que tenemos maravilloso nos manifestó su ley para saber lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Entonces podemos ver allí entonces que en lo que deben estar sometidos esas normas, esos reglamentos, hermanos, esos parámetros establecidos por Dios son para qué? Para que nosotros estemos sometidos. Pero hermano, entienda algo, los hijos de Dios. Si usted está aquí y no se considera hijo de Dios, no considera que no ha recibido a Cristo, hermano, bueno, usted va a seguir haciendo lo que usted quiera, pero aquello que de verdad, y hablo creo que con todos, amén, hermano, que queremos de verdad estar entendiendo que Dios es nuestra autoridad. Hermano, usted ve a alguien con uniforme, con un armamento aquí, se le acerca a usted mínimo ahí se preocupa. Porque usted entiende que esa es una autoridad. Y que lo que le vaya a decir, hermanos, usted tiene que estar atento. Amén. Ahora, ¿cuánto más no estaríamos atentos a lo que Dios nos quiere decir? Por eso, hermanos, en el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Escucha esto, hermano. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Hay cosas que para usted no son malas o no tan malas, hermanos. Hay cosas que usted cuestiona todo el tiempo cuando Dios en su palabra o su ley lo establece. Que Dios le dice que son malas, hermanos. Pablo, ¿sabes qué era Pablo? Dice la Biblia, no lo digo yo, codicioso. Pablo dice, mira, ¿sabes qué? Pero yo no conocí el pecado, está hablando de él, no está hablando de otra persona, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y de hecho el siguiente versículo dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en quién, hermano? Toda codicia. Pablo, hermano, acepta. Qué triste, hermano, que lamentablemente una persona, Dios le quiere hablar, le dice que tiene un pecado y la persona no lo quiere aceptar. Aquí estamos viendo, hermanos, a Pablo diciendo, Dios me dice que tengo el pecado de la codicia y me viene a dar cuenta porque Dios dice, no codiciarás.
Entonces, cuando Dios le quiere decir algo a usted a través de su palabra y decirle, mira, tú tienes este pecado, hermano, deberíamos actuar como hijos de Dios, como Pablo. Pablo dice, tengo un problema y me doy cuenta a través de la Biblia que tengo algo mal y que de verdad no me agrada. No quiero ser así. Humildad para aceptar el problema. Ahora, Pablo dice que era codicioso y no lo sabía. ¿Cómo descubrió Pablo que era codicioso? Por la palabra de Dios. No por las leyes establecidas, sino por el ente público. No, hermanos, una ley establecida por Dios. Ahora, vemos aquí, hermano, que Pablo dice que era codicioso y no lo sabía. El versículo 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Mira, el choque tan tremendo de Pablo. ¿Sabe cuál era el choque tremendo de Pablo? Que Pablo le dijeron, mira, la palabra de Dios le dijo, Pablo, tú eres codicioso. Cuando él descubrió por la Biblia que era codicioso, en vez de apartarse, más codicioso. En vez de rechazar su pecado, confrontarlo y batallar y decir no, resulta que mientras más se le decía que era codicioso, más se codicia. Tristemente la carne, hermanos, hace que usted y yo, mientras más se le diga no hagas eso, más lo hace. Pareciera que más pensáramos en eso. Pareciera que eso es lo que de verdad nos hace vivir. Hay gente que, por ejemplo, es mala, hace cosas malas constantemente y prefiere estar en un sitio que quizás hasta nadie lo desee que esté, pero él por simplemente seguir haciendo el mal, no importa que se pudra, no importa que se atormente, él prefiere estando allí. Es como una persona, ¿verdad?, que en un trabajo lo contratan y esta persona hace todo mal, esta persona hasta, a mí nadie me va a sacar, a mí nadie va a ir en contra de mí, no es el dueño, apenas está empezando, en cualquier momento lo pueden votar. En vez de reaccionar cuando le corrigen, poder cambiar, él sigue haciendo lo malo porque tiene de verdad incrustado en su carne el pecado, y cuando se le manifestó y se le corrigió, insistió en seguir pecando. Esa es la lucha que dice que Pablo tiene. Esa es la lucha. Pero ahora que lo sé que es malo, más lo quiero hacer. Eso es lo que está diciendo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque en la ley del pecado está muerto. Produce en mí, ahora que sé que soy codicioso, ahora que sé que la Biblia me dice que tengo esto, ahora más quiero codiciar. Dice el versículo, hay una expresión, hermanos, y ahora me tengo que cuidar de lo que diga yo aquí en el culto, pero hay una expresión que dice, donde está la ley, está la trampa. ¿No han escuchado? Donde está la ley, o el que hace la ley, a la misma vez, hace la trampa. ¿Sabes, hermano? Hay una situación delicada donde una persona, Pablo, ¿verdad? Era aquel que más bien le enseñaba de la ley, pero al mismo tiempo se daba cuenta que él mismo, aunque enseñaba la ley, tenía un problema de pecado por su carne. Y muchas veces, hermanos, nosotros entendemos que lamentablemente aquel que sabe que está malo, él mismo que lo creó, busca la manera de cómo taparlo, disfrazarlo, pero lo único que le importa realmente es seguirlo haciendo. Hermano, eso muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces por seguir insistiendo, ¿verdad?, en hacer lo malo, tratamos de taparlo. No es tan malo, o con tal de que nadie lo sepa, y así estamos, hermano. Y esa es la lucha que tenía. Y cuando le digo Pablo, hermano, y lo bonito, hermano, mira lo que dice luego. Él nos dice, y los hermanos que vinieron aquí, y la iglesia que está en Corinto,
Y aquel que me enseñó, no hermano, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo no. El pecado revivió porque salió a la luz. El pecado salió a la luz diciéndole, estás mal, estás cometiendo el pecado. Y cuando dice que morí, entiende que por nuestros pecados somos muertos, de nuestros delitos y pecados. Dice, al yo manifestar el pecado, me separan de Dios. Al yo ser expuesto, seguirlo haciendo, Pablo, antes de señalar o de corregir a alguien, hermanos, se señala así primero. Hermanos, cuando el mensaje llegue a tu vida, cuando la ley de Dios se abra para hablar a tu vida, hermano, qué terrible es una persona que insista en mirar a otro y no mirarse. Así Pablo dice, yo estoy mirando, yo te estoy enseñando con mi vida, con el problema que tengo, con la lucha que tengo, porque yo sé que si está aquí en la Biblia y yo sé que está pasando conmigo, también está pasando contigo. También está pasando contigo. Ve ahorita, hermanos, y revisa qué dice la ley y cuál es el pecado que insistes en seguir así. ¿Cuál es aquel que no puedes contraer y que te domina la carne? Eso es lo que está diciendo. No puedo contraer. Mientras más lo sé, más lo hago. No puedo, está diciendo aquí Pablo. Él muestra una verdad, hermanos, pero la muestra con su vida. Él vivía tranquilo, hermano. Yo quiero que entiendas que Pablo vivía tranquilo hasta que se vio señalado por la palabra de Dios. Yo quiero que en este momento, hermano, sin ir a detalle cada uno de los pecados, aquí está hablando solo de la codicia. Bueno, si aquí alguno de nosotros tenemos codicia, obviamente vamos a estar señalados. Pero aquel, hermano, que sabe que tiene una lucha carnal, hermano, ya deje de fingir, de decir que todo está bien y sigue seducido y sigue allí hundido en esa esclavitud de pecado, hermano, porque si no reconoce, no puede, mira, jamás se puede ayudar a alguien, hermanos, que no quiere ser ayudado. Entonces, por eso, hermanos, vemos allí entonces que él mostró su pecado, pero su condición muerta también. Dijo, ya sé que el pecado se manifestó en mí, he revivido, pero esto me sirve solamente para morir. Porque con mi pecado rompo la comunión con Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Un poquito engorroso hablar de esto porque quizás, hermano, no lo hemos desarrollado bien en otros tiempos. O usted al leerlo no lo encuentra allí, pero es muy claro cuando vemos la posición de Pablo y cómo es confrontado con la palabra de Dios. Yo quiero que entiendas que Pablo lo muestra es para decir, yo necesito ser confrontado por la palabra de Dios, porque allí va a ser manifiesto quién soy y cómo estoy delante de Dios. Y yo me siento mal, dice Pablo, qué lucha tan grande, yo no quiero seguir así. Amén. Versículo 10, hermano, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para qué. Había un mandamiento de Dios, ¿verdad? Para Pablo, había un mandamiento donde Pablo dice, este mandamiento yo pensé que estaba bien, porque ¿sabes qué? Cuando yo cumplo la ley, cuando yo cumplo las obras, yo voy al cielo. Y se dio cuenta, hermano, que él por su propia fuerza no podía hacerlo. Y por eso él en su vida fariseísta, hermano, en su vida religiosa, él trataba de hacer. La Biblia, hermano, muestra que era un hombre correcto dentro de su religión. Pero él después dijo, esta es la más rigurosa secta. Él mismo entendió que de verdad con eso iba derechito al infierno. Él creyendo que estaba bien. Él pensó que cumpliendo la ley, vivir por obras, lo iba a librar del juicio de Dios. Y concluye, hermano, con Romanos 10:3. No hay gusto ni un gusto. Ahí concluye y dice, no, de verdad que estoy bien equivocado creyendo que por yo querer portarme bien, pero yo sé que el pecado mora en mí. Amén. No hay gusto ni uno. Versículo 11, hermano, dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Mire cómo dice Pablo, y por él
me mató, una falsa esperanza. Él mismo convenciéndose a sí mismo, hermano, que por él portarse bien va a ir al cielo. Así está, hermanos, como también comer del fruto prohibido. Hermanos, yo estoy seguro que cuando ellos lo consumieron, dijeron en su corazón, no está mal. Yo me como esta frutita, mira, se ve deliciosa, es agradable a la vista. Yo prefiero escuchar a gente que dice que no es tan malo y yo me lo como porque ciertamente no moriré, así dice la culebrita esta, ¿verdad? Y vinieron ellos, no lo vieron tan malo. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Y eso es el engaño que nosotros mismos nos autohacemos. Decimos, no es tan malo hacer este pecado, no es tan malo hacer estas cosas. Y no, hermanos, para Dios sí es malo, y sí es destructivo para nuestras vidas. Ahora, creer que Dios, la religión, le prohíben, hermanos, placeres, eso es lo que piensa y eso es lo que cree. Por eso Pablo dice, ahora me doy cuenta que de verdad estoy mal delante de Dios. Su esperanza era por la ley, tener la salvación, y ¿saben qué, hermanos? Él entendió que no. Ahora, la ley, hermanos, para muchos, y por eso dice que pues diremos, la ley es pecado. La ley es pecado, dice Pablo, le está hablando a la gente, hermano. La ley es pecado. Está hablando a una iglesia de Roma, mira, la ley es pecado en ninguna manera. La gente piensa que la ley es demasiado exigente, demasiado fuerte, es demasiado terrible. Nadie la puede cumplir, nadie puede estar bien con Dios, nadie puede nada. Y la Biblia, hermano, en esta lucha que tiene Pablo contra su carne, y viendo que la ley lo expone tan terriblemente de su pecado, y que cuando la ley lo manifiesta, lo sigue haciendo, hermano, dice, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Yo no entiendo a Pablo creyendo que estaba bien y feliz, gozoso allí, de repente encuentra que la ley le dice, tú eres un codicioso. Y ahora algo que lo señala y lo perturba, y de paso cuando se le prohíbe, él quiere seguirlo haciendo. Y entonces él carga su corazón y dice, ¿sabes qué? Ahora que sé todo esto, resulta que lo quiero seguir haciendo. Es una lucha que tiene Pablo. Es Pablo, un siervo de Dios, llamado a ser apóstol, aquel que entregó su vida y murió como un mártir, aquel que hizo todo lo que en su vida se descartó. Mire, hermano, vamos a ser realistas. Usted ahorita sale y se va a su casa y descansa, o va y ve televisión, o va y hace cualquier actividad. Usted el día lunes tiene que trabajar y se ocupa de su vida secular. Usted sabe que al salir usted tiene que comer y durar 2 horas y descansar, seguir trabajando y sale después quizás a las 6. Usted se sintió demasiado presionado porque no salió a las 5 sino a las 7, y el viaje que se recorrió, ¿verdad?, para ir a su casa y poderse echar un baño tranquilo y poderse acostar allí en su casa y luego planificar qué haré para despejar mi mente. Mira, quiero que entiendas que la vida de Pablo fue 100% entregada a Cristo. Desde que él no tenía un tiempo para estar reposando, él muchas veces sí, ciertamente tenía que trabajar para sostenerse, pero mientras trabajaba, predicaba. Era un hombre que iba a todos sitios porque Dios le enviaba. Él iba preso, no tenía chance para descansar. Y él dice, con todo esto, tengo un pecado. Hermano, analice cuánto tiempo ha tenido usted de ocio en la semana y cuántas veces su mente no divagó o hizo algo indebido para Dios. Y Pablo, que no tenía un chancecito, que lo metían preso, él podía sentarse, hermanos, allí en el piso, con los brillos allí, ¿verdad? Y amarrado a los pies, a los brazos, y podía, bueno, este es el momento para, no, y él empezaba a cantar y a predicar, y él empezaba a exaltar a Dios, porque él, a tiempo y fuera de tiempo, a los de ellos que estamos allí distanciando nuestra mente de Dios en trabajos y haciendo cosas seculares, hermano, ¿cuánto más pecado no tendríamos usted y yo? Pero ¿qué pasa? Que Pablo lo acepta, pero usted y yo no. Pablo dice, sí, tengo un problema, estoy luchando contra la carne me gana, la carne me vence, de verdad que no tengo vida, de verdad que no puedo más. Usted
no, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo a veces participo de algo, yo me siento bien. Vamos aquí, hermanos. Número 1, entonces, hermano, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo. Hermano, la ley es santa. Número 1, hermano, la ley es santa y dice, refleja el carácter santo de Dios. La Biblia, hermanos, está allí llena de mandamientos en la cual Dios es santo y Dios, hermano, por su condición santa, hermano, Dios es un Dios espiritual, contrario a la carne, hermano, la carne es la que contamina. La muerte, hermano, muestra lo mal que usted y yo estamos. La Biblia es santa porque es tan santa que cuando usted y yo la leemos, hermano, nos damos cuenta que en cada una de las partes nos da a relucir que estamos mal delante de Dios. Por eso dice, hermano, que la carne es la que contamina, no la ley de Dios. Por eso yo dije en un principio, hermano, el problema no es la ley, el problema es el pecado. Hay gente que dice, hermano, no, mira, ¿sabes qué? El pecado, ¿verdad? Los pecadores son, el pecado no es el que va al infierno. ¿Quiénes son los que van al infierno? Los pecadores. ¿Y qué hicieron los pecadores? Cometer pecado. Entonces, hermanos, lo que Pablo quiere decir es que usted pueda, a mí me encantó, ¿verdad? Una vez un pastor le dijo, mira, pero ¿cómo haces tú para librarte del pecado? Y él se voltea y dice, no. Yo todos los días lucho contra el pecado. Esa es una persona que entiende su condición. Que está activo, alerta, pendiente. Por eso, mientras más convicción tengas, mejor te vas a parar delante de Dios. Mientras más sigas allí, perdóname la expresión, quizás sea baboseando la palabra de Dios, simulando muchas cosas y no queriendo cambiar en todo lo que Dios te manda, hermano, es más fácil que vivas en la carne y menos en el espíritu y siempre seas señalado. Por eso dice allí, mi querido hermanos, que muestra lo mal que estamos, pues nos muestra, hermano, la Biblia cómo santificamos y vemos que es en Cristo, en conducta, muestra, hermano, lo horrible que es el pecado, la muerte espiritual y ¿sabes qué? Nuestra condición. Yo quisiera, hermano, que entendiera que la Biblia es santa, Dios es santo y nos da ese pedacito de santidad, hermano, de todo lo santo que es Dios. Me entrega un libro, hermano, santo para que usted y yo podamos ver y conocer la santidad de Dios. Número 2, hermanos, la ley es buena. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermano, la ley es buena. Yo quiero que entiendas, hermano, que mientras más te impregnes de la ley de Dios, mientras más la escudriñes, mientras más tú la leas, hermano, pero lamentablemente ahorita no hay gente que lea la Biblia. Si la lees porque tiene que leerla porque está obligado a leerla. Hermano, es muy fácil darte cuenta si tú hoy en la mañana leíste la Biblia. De darte cuenta si ayer tú tuviste un tiempo para Dios, y no estoy hablando de frasecitas del teléfono. Estoy hablando de agarrar este libro precioso y sumergirte en él y escudriñar y tratar de entender lo que quiere decir. Eso es muy distinto. Pero ya nadie lo quiere hacer. Todo el mundo está bien con Dios porque nadie quiere aceptar la lucha que tiene Pablo y la lucha que debe tener cada cristiano. Mientras su cuerpo, sus miembros desean, hermanos, pecar, su mente empieza a ser consciente, hermanos, darse cuenta del conocimiento de Dios. Y quiero que vayas allí al 15, hermanos, el 2:15 dice, ¿estás allí, hermano? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, hermano, que dice, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que. El Pablo dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, hermano. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién hace que Pablo tenga codicia? Y todo pecado que usted y yo en la Biblia no lo dice, pero sí dice, hermano, de manera, entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que
el pecado que mora en mí. Pablo, hermano, que fue llamado por Dios, que le aparece una luz, que dice después un relato que hace 14 años estuve físicamente o en una visión, estuve con Dios. Aquel hombre que aprendió tanto del Señor y fue explicado y tomado por Dios, y Dios se le apareció, el mismo Cristo se le apareció muchas veces, hermano. Fallaba de esta manera. ¿Cuánto más usted y yo? Oh, hermano, qué importante que usted pueda reconocer hoy que la ley es buena para nosotros primero ser confrontados con el pecado. Hermano, el Evangelio jamás puede ser efectivo si primero no le mostramos la condición a la persona. Pero la ley nunca va a ser buena ni efectiva en los cristianos, sino primero en el mensaje se mueve quiénes son, cómo estamos delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Usted nunca va a querer cambiar. Usted nunca va a querer buscar la santidad. Usted nunca va a querer servir, porque usted se va a tapar de mentira, ¿verdad? Para simplemente no querer obedecer. Vamos aquí, hermano. Dice, así que yo, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está donde, hermano. Hermano, no nos caigamos a mentira. Usted dice, no, allá la gente es mala, aquel que vaya es malo, aquel es peor que yo. Y Pablo dice, no, mira, yo me estoy dando cuenta, yo me doy cuenta que el pecado está en mí. Él dice, el pecado mora en mí, está aquí adentro. Así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, ¿verdad? Así que yo queriendo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito. ¿Qué estaba pasando Pablo? Pablo tenía conocimiento, entendimiento. Muchos de nosotros leemos la Biblia, comprendemos de verdad, tenemos ya tiempo en el Evangelio, sabemos lo que es bueno y lo malo. Hay un entendimiento aquí de lo que Dios quiere, ¿sí o no? Pero también hay algo aquí, que es malo. Y no está lejos, está en nosotros. La cara. Póngase a ver, hermano. Póngase a ver. Yo le pregunto, el Señor dijo, ¿y cuándo ayunéis? El Señor dijo, ¿y cuándo? Ayunéis. ¿Cuándo ayunaste los últimos días? Hay gente que nunca ayuna. Nunca ayuna. Ahorita con el cuento de los ayunos intermitentes, pero hay gente que de verdad nunca ayuna. Y el Señor espera que tú entiendas que para que tú te des cuenta quién manda en tu vida, tú ayunarías. ¿Por qué? Porque cuando tú ayunas, tú dejas de comer. Y tú le dices a la carne, aquí no mandas tú, aquí mandas tú. Pero como no ayunas, tú siempre estás diciendo, la carne es la que manda, hay que llenar mucho. Hay gente que vive solamente para comer. Solamente lo único que se deleita en la vida es tener para comer. El día que no tenga para comerse una arepa, ese día se le acaba el mundo. ¿Estamos aquí, hermano? Y así usted puede ver entonces cómo de verdad nosotros entendemos. Y Pablo dice, oye, me estoy dando cuenta que tengo una lucha, que tengo el conocimiento de lo que es correcto, que sé lo que es correcto, pero ahora tengo también una lucha con mi carne que me dice todos los días que haga lo malo, que me pare tarde, que no vaya a la iglesia. ¿Cuántos de aquí quizás no se pararon hoy en la mañana luchando para ir a la iglesia? Quizás usted conscientemente y no quiso demostrarlo, no quiso ni decirlo, pero su gesto, su actitud o lo lento que fue para prepararse y todo eso, está diciendo, a mí manda en la carne, porque no quiero ir a enaltecer, elevar y ayudar el espíritu. Por eso, hermanos, el infierno, los enemigos, ¿quién muestra cuáles son nuestros enemigos? ¿Quién es la que nos da la claridad de entender quiénes son nuestros enemigos? La Biblia enseña que la carne, el mundo y el diablo. Y eso es quien le enseña. Yo lo conocí por la Biblia. Yo estoy alentado, yo estoy aconsejado, yo estoy advertido. Yo aquí me estoy llenando de conocimiento, pero si no me abro esta carne, no hago nada. O sea, es un cerebro con patas, ¿verdad? No voy a hacer nada. Por eso, mis queridos hermanos, la ignorancia te hace creer
lo que no es. Y es un ciego, hermano, si tiene mala dirección. Ahora, yo necesito entender que debo alimentarme, debo conocer la Biblia. ¿Sabe para qué, hermano? Porque la ley es buena. La ley es santa. Y número 3, hermanos, versículo igual 12 dice: de la manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Hermano, dice justo y bueno, la ley es justa. Mira lo que dice la Biblia del 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Mira la lucha tan grande que tenía este hombre en el conocimiento y los movimientos de su cuerpo, el deseo carnal. Era una lucha, y yo quiero que entiendas, hermano, que yo no sé tú, pero yo siempre tengo esta lucha donde yo entiendo que la carne me dice querer hacer algo y los pensamientos me dicen otra cosa. Los pensamientos me hacen con claridad entender lo que Dios le agrada, porque estoy archivando en mi mente la palabra de Dios, y la carne dice: no, yo quiero hacer otra cosa. Así está Pablo y dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo no está acusando a nadie. Pablo no está acusando a las personas. Pablo se acusa a sus propias manos, a sus pies, a su cuerpo, hermanos, que este cuerpo, y por cierto dice que es cuerpo de muerte. Versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Yo no aguanto más este cuerpo, yo no quiero estar en este cuerpo. Por eso muchas veces Pablo diría: yo prefiero estar en la gloria que estar aquí. Pero por la gente, por predicar el evangelio, yo necesito estar aquí. Pero el problema que tengo ahorita es que la carne ya no la aguanto. Me quiere hacer pecar, cada vez leo más de Dios. Yo soy un miserable. Mira, hermanos, ese miserable significa soy una basura, soy lo peor, no sirvo para nada. Y no como nosotros, ¿verdad? Que decimos: bueno, soy polvo y ceniza. Sí, eso lo sabemos que no es nuestra condición. Pero aquí Pablo dice: es que de verdad no sirvo para nada. De verdad no valgo la pena. De verdad no puedo vencer esto. Yo por mi fuerza no puedo. Yo viví fariseo. Yo no quise cumplir la ley. Yo quise hacer las cosas correctamente, pero me doy cuenta que aunque lo haga, yo no puedo, porque este cuerpo es un cuerpo de muerte que me hace pecar y pecar. Amén. Y como la ley es justa, hermano, dice: gracias, versículo 25, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de Dios. Él en todo tiempo, aún siendo salvo, dice: ¿sabes qué? La carne me lleva hundido, pero gracias a aquel que me santifica. Aquí una vez más dice claramente que la salvación no se pierde. Aquí está diciendo: gracias a Jesucristo, que aunque soy un pecador, por Jesucristo, Señor nuestro, gracias a Él, que Él es el que nos santifica. Su obra de llevar nuestro pecado a la cruz. Ahora, hermanos, lo único que te puedo decir está para que usted y yo podamos ser librados. 8, 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en quién. Por eso él dice: miserable de mí, yo no sirvo, yo no puedo. Pero ahora en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a qué, sino conforme. Hermanos, yo sé que hay una lucha. Yo quiero que entiendas hoy, este día en la mañana, que tú puedas decir: gloria a Dios, viniste a la iglesia, gloria a Dios, escuchaste palabra de Dios, pero que tú puedas reconocer: oh Señor, así Pablo habló abiertamente, expresó su vida, no tuvo temor, no tuvo allí miedo de decir su propia verdad, no quiso vivir una apariencia, no quiso vivir una mentira. Él mismo manifestó: yo no puedo, en esta carne no puedo, esta carne todos los días me dice que peque, pero gracias a Dios por Cristo, porque los que están allí fuera de su condenación son aquellos, hermanos, que no andan conforme a la carne. Es decir, hermanos, tienen que decir hoy: yo tengo que luchar todos los días contra la carne.
todos los días. Yo no sé cuánto podré avanzar, yo no sé cuánto me podré santificar, yo no sé cuánto podré crecer, pero yo sí sé que todos los días tengo que luchar contra esta carne. No puedo caerme ya mentiras, no puedo seguir diciendo que soy un espiritual, que soy humilde, que otros están peores que yo. No, Pablo habla de él. Yo tengo una lucha aquí y ahora yo entiendo que como fui salvo por él y que estoy agradecido a él y le amo a él y le sirvo a él por lo que hizo por mí, ahora yo tengo que vivir, mis queridos hermanos, en el espíritu y no dando. Hermano, yo quiero que entiendas que muchas veces vas a tener la tentación todos los días. Tu mente va a estar atraída al pecado todos los días. Ahora, ¿qué es importante aquí? Luchar, decir ya, no voy a seguir, no voy a obedecer. Es una lucha, hermano. No creas que ser cristiano, yo llegué y soy cristiano y Dios hace la obra. Claro que Dios hace la obra, pero tú tienes que luchar todos los días. ¿Cuándo vas a luchar, hermano? Todos los días. Hermano, el día que no luches, caes. El día que tú de verdad creas que eres autosuficiente, ese es el día que vas a caer. Ese es el día. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El poder está en Cristo. Debemos clamar a Él para que nos ayude en esta lucha. Eso es lo que está diciendo Pablo, para poder vivir en el Espíritu. No satisfaciendo los deseos de la carne, pero sí haciendo la voluntad de Dios y guiándonos por el Espíritu. Ahora, hermano, ¿realmente has entendido que el pecado mora en ti? ¿Realmente has entendido que es una lucha diaria y que no debes desmayar? A veces la gente cuestiona que por qué hay que orar tanto, por qué hay que congregarse tanto, por qué hay que leer la Biblia tanto, por qué hay que hacer tantas cosas tanto. Pablo estuvo sumergido toda su vida y luchaba contra el pecado. El que no lo hace cree que va a tener menor o mayor lucha. Hermano. Mayor lucha, y por eso nos tenemos que sumergir en todo lo que sea para Dios para poder vencer, porque si no siempre vamos a caer. Y por eso hay cristianos fríos, apartados, débiles, ahí sí digo yo, peleones, porque son las personas que todo el tiempo están en la carne. No, hermano, mira, apártate del pecado, pero primero reconociendo que la ley es buena, que la ley es santa y es justa, la cual nos expone, igual que cada predicación bíblica, nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. No es para que usted se enoje. Ya vino. No, hermano, eso es lo que necesitamos. Pero ¿qué le vas a decir? Dios espera una respuesta como siempre y entienda que lo que dice Dios, hermanos, es para nuestro bien, porque la ley es santa. Él dice ser santo porque yo soy santo. ¿Cómo, Señor? Lee la Biblia, estudia, apártate, lucha contra la carne todos los días, lucha contra la carne. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Qué dilema tan grande tuvo tu siervo Pablo, Señor. Yo no me siento digno, Señor. Este hombre de verdad dio su vida, Señor, entera para ti. Él pudo haberse casado, él pudo quedarse en el prestigio de la religión que estaba, él pudo no hacerlo tan fuerte, tan seguido, él pudo resbalar algunas veces, pero no, Señor. Él entendió primeramente su condición, que el pecado moraba en él y el pecado es muerte. El pecado nos separa de ti, Señor. Es una lucha constante que nosotros no queremos, no reconocemos y ahí nos desvanecemos pensando en una serie de cosas ilusorias, falsas, que no llegan a ningún lado, cuando de verdad lo que debemos estar centrados es que debemos luchar todos los días contra esta carne. Ayúdanos, Señor, porque miserable de mí, así como dice Pablo, Señor, yo me siento miserable también. Yo entiendo que por mí yo no puedo, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de gracias a tu obra, gracias a que estás dentro de mí, gracias que me dice todos los días de la Biblia, y aunque yo no quiera me lo sigues diciendo, aunque yo no quiera me dices no lo hagas, no mires eso, no codicies aquello, no tomes esto, oh Señor, perdona, porque
porque si es por mí, ¿desde cuándo hubiese caído en cualquier pecado? Si fuese por mí, no estuviera aquí, Señor. Padre, ayuda en la lucha de cada uno de nosotros, pero debo reconocer que esta carne es muerte y que no puedo darle apetito a ella, no le puedo darle un poquito porque caigo. Tengo que luchar todos los días, tengo que parar de firme, tengo que amar más tu palabra, tengo que entender que es buena, santa, justa, y yo no puedo seguir, Señor, no puedo seguir ignorando esto. No lo puedo seguir, Señor. Yo necesito agarrarme duro de ti, Señor, para no caer. Esa es la verdad. Necesito agarrarme duro de ti, Señor, para no caer. Para no llenarme de odio, de maldad, de pecado. Necesito agarrarme de ti. Luchar contra esta carne todos los días, todos los días. Debo luchar, Señor. Debo andar en el Espíritu. Porque es la mejor manera de luchar contra la carne. Gracias a ti, Dios. Gracias, mi Cristo. Amado Dios y Dios, habla tu vida. Es el momento de reconocer tu estado. Pablo siempre dijo, yo, mí. Siempre reconoció que es un tiempo para hablar con Dios y sincerarnos delante de Él. ¿Cómo estás delante de Él? La ley, definitivamente. Conozco el pecado por la ley y sé que la ley es buena, santa, y Dios, dejando todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y amén.